dijo el espíritu, hablando del espíritu del hombre, y síganme, mi hermano, es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Entonces, si el espíritu no está en el cuerpo es un muñeco inanimado, ¿correcto? Amén. No tiene vida. Está ahí con todos sus órganos, con todos sus diseños, con toda la arquitectura que Dios hizo en él, pero no tiene vida. Ahora, ¿qué sigue diciendo Génesis, capítulo 2, verso 7? Y sopló, la Biblia dice, y sopló en su nariz aliento ¿de qué? Oigan bien, mi amado hermano. Quiero que observen algo muy importante. Cuando la Biblia dice que Dios sopló en la nariz de este muñeco inanimado aliento de vida, la palabra vida en el hebreo es la palabra shai, C-H-A-Y, es la palabra shai. Y más importante, esta palabra se encuentra en el griego original en una forma plural, que está hablando de vidas que Dios sopla en el hombre. Ahora, esto puede referirse al hecho de que el soplo que Dios sopla en la nariz del hombre, que era el espíritu, produjo una doble vida en el hombre. Síganme para que no se pierdan. Produjo una vida anímico y produjo una vida espiritual cuando Dios sopla el espíritu en la nariz del hombre. O sea, produce una vida de alma y también produce una vida espiritual. Ahora observen lo siguiente, que cuando la Biblia nos dice que Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre, ¿qué nos dice la próxima porción del versículo? ¿Qué nos dice? Que fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, la versión Reina Valera antigua, si alguno la tiene, dice que el hombre vino a ser alma viviente. En esencia es lo mismo. Vino a ser un ser viviente, vino a ser alma viviente. Ahora oigan bien, mi hermano. La expresión y el hombre vino a ser un alma viviente no solamente expresa, y esto es muy importante, que el alma es una composición del espíritu y del cuerpo, pero también sugiere de una manera muy clara que el espíritu y el cuerpo, síganme mi hermano, fueron sumergidos en el alma del hombre. O sea, una fusión de espíritu y cuerpo ocurre en el alma del hombre. Oigan bien, mi amado hermano, cuando Dios sopla aliento de vida en la nariz del hombre, que es el espíritu, la Biblia dice inmediatamente que el hombre vino a ser un ser viviente. Entonces, si tú te has preguntado en alguna ocasión ¿dónde la Biblia habla de la creación del alma del hombre? Aquí está. Cuando el espíritu hace contacto con el cuerpo del hombre, inmediatamente se produce en ese momento el alma del hombre, porque dice la Biblia que el hombre entonces vino a ser un alma viviente, un ser viviente. Entonces ahí es donde surge la creación del alma del hombre. Ahora, cuando Dios creó el hombre, Dios colocó en el cuerpo del hombre 5 sentidos. ¿Me oyen, hermano? Amén. Con cada uno de esos sentidos es que el hombre se comunica con el mundo material que nos rodea. Pero también dice la Biblia que Dios colocó dentro del hombre, en el alma del hombre, Dios coloca 3 facultades. La primera facultad que Dios coloca es las emociones. Están en el alma del hombre. El intelecto está en el alma del hombre. ¿Me están siguiendo, hermano? Amén. Y la voluntad del hombre está en el alma del hombre. Ahora, cuando Dios creó el espíritu, la Biblia dice que Dios colocó en el espíritu del hombre 3 facultades. Una de esas facultades es adoración.
Tú adoras a Dios ¿con qué? Con tu espíritu, no con tu carne. Jesús dijo, porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren ¿con qué? En espíritu y en verdad. Entonces en el espíritu Dios coloca lo que la Biblia llama la adoración. Y también Dios coloca en el espíritu del hombre la conciencia. Ahí está tu conciencia. Y Dios también coloca en el espíritu del hombre no solamente la conciencia, y no solamente, como dijo un momentito atrás, la adoración, pero Dios coloca también la intuición. La intuición. ¿Saben lo que es la intuición? La intuición es la habilidad de Dios comunicarse con el hombre directamente, independientemente de todas las otras facultades. Porque cuando Dios habla a la vida tuya, Dios habla al espíritu tuyo. Dios no habla a tu carne. Dios no habla al alma. Dios habla al espíritu del hombre. Y Dios lo creó de toda esa manera. Ahora, cuando Dios sopla, esto es tan importante que lo entiendan, el aliento de vida, el espíritu hace contacto con el cuerpo, inmediatamente se forma el alma. Y por eso la Biblia dice, y el hombre vino a ser un ser viviente. Ahora entiendan esto. La voluntad de Dios, cuando creó al hombre, era que el alma del hombre manejara al hombre, lo guiara, lo dirigiera en todos los asuntos de la vida, en obediencia al Espíritu y en obediencia a Dios. Cuando Dios creó a Adán, Adán no tenía los problemas que tú y yo tenemos después de la caída. El espíritu de Adán no luchaba, no contendía con el alma, porque el alma estaba en sometimiento al espíritu, pero la voluntad estaba en el alma. El alma del hombre es donde Dios colocó la personalidad en todo de lo que era Adán y Eva. Y ellos no tenían esta contienda de que el alma quería hacer una cosa, el cuerpo quería hacer otra, el espíritu quería hacer otra. Cuando Dios sopla aliento de vida y sumerge el espíritu y el cuerpo en el alma del hombre, hay unidad, unificación ante la presencia de Dios, y no hay problema de hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Ahora, miren algo. Vamos a mirar rapiditamente una ilustración que el doctor Watchman Nee nos presenta para entender este asunto de doble vida o de la fusión del espíritu y el cuerpo en el alma. Watchman Nee dice que si tú agarras un gotero, ¿saben lo que es un gotero, verdad? Y llena ese gotero de tinte y lo eleva más o menos así y coloca un vaso de agua aquí y deja que una gotita de tinte caiga en el agua, tú te vas a dar cuenta que se desprende una segunda sustancia, como que hace un círculo rapiditamente. Esa segunda sustancia que se desprende se llama tinta. Entonces la tinta es producto de que el tinte haga contacto con el agua y ahí se produce la tinta. El tinte es el colorante. Esa es la forma en la cual la tinta se produce. Entonces cuando Dios sopla aliento de vida, y el espíritu del hombre hace contacto con el cuerpo, inmediatamente se desprende el alma del hombre. Y el hombre vino a ser un ser viviente, un alma viviente. Y todo lo que controlaba el hombre era el alma del hombre. Porque el alma del hombre estaba en obediencia a Dios. Y se llevaba con el espíritu, se llevaba con el cuerpo. Y como el pecado no existía, no había ese tirijala, no había esa contienda que tú y yo experimentamos. Ahora, oigan bien, mi hermano. Nosotros, mi hermano, tenemos que aprender
en nuestra vida a manejar nuestras emociones. Y es tan importante porque a menudo, oigan bien, a menudo nuestras emociones no son fiables. O sea, no son leales. Nuestras emociones no son leales. Nuestras emociones nos traicionan diariamente. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar con Dios confundimos lo que es anímico por lo que es espiritual. Ahí es donde viene el problema del creyente. Hay tantos creyentes que confunden lo que es anímico, lo que procede del alma, lo confunden por algo que ha procedido del espíritu y dicen esto es espiritual. ¿Saben por qué? Porque lo anímico es tan similar a lo espiritual que si tú no sabes distinguir del uno o del otro, te vas a confundir constantemente. Por esa razón es que hay tanta ausencia de espiritualidad y de crecimiento en las iglesias. Hay tanto desorden dentro de las iglesias, porque las iglesias están confundiendo lo anímico por lo espiritual. Se creen que esto es de Dios, cuando en realidad es producto del alma, que es un alma caída ante la presencia de Dios. Porque saben, mi amado hermano, que el alma del hombre no es renovada, no es restaurada. Lo que Dios restaura, lo que Dios le da vida cuando salva a una persona es el espíritu. El espíritu del hombre es el que estaba muerto. Y cuando Dios viene a la vida de esa persona, Dios vivifica el espíritu. El espíritu es resucitado, y cuando el espíritu resucita dentro de ti, Él dice: espérate un momentito, hay que tomar control de esta vida carnal. Hay que tomar control de este desbalance que yo he tenido por tantos años. Y el espíritu comienza a dominar el alma, y el alma comienza a dominar el cuerpo. La persona no convertida es manipulada por la vida del alma. Todo individuo que está allá afuera, que no conoce al Señor, que no ha nacido de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: tú tienes que nacer del agua y del espíritu, porque ahí es donde ocurre el nacimiento espiritual. Pero ¿cuántos creyentes se están confundiendo diariamente? Cosas que ocurren en su vida que son anímicas y dicen esto es espiritual. Y el diablo los tiene engañado, los tiene cegado. Por eso es tan importante que tú aprendas a distinguir lo que es del espíritu y lo que es del alma. Oigan bien, mi hermano, no olvidemos, mi amado hermano, que nuestras emociones, igual a nuestras mentes y cuerpo, son influenciadas, oigan mi hermano, en gran manera por la caída de la humanidad en el pecado. ¿Oyeron, hermano? En otras palabras, nuestras emociones están totalmente